Hasta ahora hemos definido al liderazgo como esa influencia que ejercemos, ¿sí?, desde una visión, ¿no? Decimos, tenemos una visión y el líder se imagina ese futuro y por medio de las personas logra que las cosas sucedan. Es decir, lleva esa visión a transformarlo en realidad. Y de alguna manera eso sucede en un contexto, no es aislado, es un contexto de una organización, una empresa, sea grande o chica, no importa, pero es un contexto determinado, con una cultura particular. Eso no tiene su particularidad, su singularidad. Entonces, esto trae tres supuestos muy fuertes. El primero, creemos que de alguna forma las organizaciones, las empresas, los emprendimientos podemos concebirlas como seres vivientes, ¿no?, que tienen vida propia. ¿Por qué? Porque tienen una historia que traen de atrás, se cuentan historias, viven como si fuera un ser viviente. Eso va a ser muy importante porque en definitiva el segundo supuesto tiene que ver que el acto de liderazgo es un acto de conversación. Es decir, la forma como uno influencia a los demás es por medio de la conversación. ¿Okay? Y eso hace que eso se dé tanto el liderazgo a nivel del ambiente o de la organización como también hacia uno mismo. Es decir, hay un diálogo interno del líder que también hace al hecho de construir esa historia que sucede en la empresa. Por último, el tercer elemento o tercer supuesto es que el estilo de liderazgo del líder que toma está muy influenciado por lo que pasa en ese momento en esa organización. Para entender un poquito más esto, queremos hablar sobre los modelos de liderazgo que existen. Sucede, como ya te había dicho antes, sobre literatura de liderazgo hay mucha gente que ha escrito muchas cosas de hace aproximadamente 100 años, cuando empezó la revolución industrial y lo que es la gestión y el management explotó también el análisis de lo que sucedía en las organizaciones y cómo se iban organizando, y eso hace que, haya mucha literatura sobre esto. Vamos a ver 5 modelos de liderazgo que no son ni buenos ni malos, son distintos. Cada uno vio a la organización de un punto de vista distinto y podemos utilizarlos de acuerdo al contexto, como yo les decía, del último supuesto, del momento en el que estamos en nuestra organización y que tenemos que accionar. Así que para arrancar vamos a ver uno que es una definición que hace Warren Bennis, que dice que el liderazgo es la capacidad de traducir la visión en realidad, muy parecido a lo que estamos hablando. Él habla de un líder que es el líder del conocimiento, es decir, él cree, y de tanto ver casos, vio que había 7 atributos o comportamientos que definían al tipo de líder que logra esto de transmitir desde una visión hacia la realidad. Vamos a ver algunas de esas características. Son personas que tienen una competencia técnica muy fuerte, es decir, conocen el negocio en el que están, ¿okay? Y eso hace que tengan un gran entendimiento de lo que hablan, hablan con autoridad de causa, digamos. Tienen una capacidad de pensar abstractamente y estratégicamente, gente que tiene esa capacidad de ir de algo muy abstracto, extrapolar ideas y bajarlo a algo concreto. Y además, de alguna manera, están legitimados por esa historia o esa forma de actuar porque lo han hecho antes. Es decir, gente que ha pasado varias como para tomar en cuenta. Las otras características son personas que tienen una capacidad interpersonal bastante fuerte, mucha capacidad de comunicación, de poder hacerse entender, de tener la capacidad de motivar y delegar en el sentido de que no solamente comunicamos con lo que decimos, sino también con los gestos, con lo no verbal. Ahí influenciamos mucho también sobre las personas. Tienen la capacidad de identificar talentos, es decir, miran y como ya se reconocen a sí mismos como líderes y han visto muchos líderes, tienen la capacidad de saber cuándo hay potencial en las personas para que ellos también sean y tengan capacidades de liderazgo. Son personas con criterio, eso se asemeja mucho a lo que es un experto. El experto es esa persona que toma un problema complejo, que uno diría, esto yo no lo puedo resolver, pero esta persona, por la experiencia que ha tenido, tiene la capacidad de sintetizar, ¿no? Y bajar de un problema complejo y encontrar una solución medianamente simple. Y
tienen también eso de que cuando decimos que alguien tiene carácter, ¿no? Y eso habla mucho más de lo que es el ser, de la persona entera, ¿no? El carácter va casi se forja, no es algo que viene innato, pero es algo que ya lo integra, es parte de la identidad de esta persona. Entonces, como modelo, con el primer modelo tenemos que tiene 7 atributos, el líder del conocimiento. Vamos a ver otros ahora, por ejemplo. Vamos a pasar uno a mí me parece muy interesante, que es el líder de principios. El líder de principios está trabajado por Stephen Covey, que fue un consultor americano que desarrolló un libro muy conocido que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es todo el tema de desarrollo de la efectividad personal para la productividad. Y él tenía una definición de liderazgo que dice, el liderazgo consiste en transmitir a las personas su valía, ¿no? Es decir, su valor, el valor intrínseco, y de un modo tan claro que éstas acaban viéndolas en sí mismas. Es decir, en definitiva, de tanto mostrárselo, la persona se reconoce a sí misma como valiosa. Tiene también esta definición que para mí complementa muy bien la otra, que hace mucho que ver con lo que les comentaba de los 7 hábitos. Dice, liderazgo es efectivo, es poner las primeras cosas primero, ¿no? Es decir, primero lo primero, prioridad, tener prioridad en lo que estamos planificando. Y además, tener una gestión efectiva, es decir, ejecutarlo, ¿no? Planificar y ejecutar. Y el liderazgo tiene mucho que ver con esto. Vamos a ver que de alguna manera su trabajo, el desarrollo del modelo de liderazgo de principios, él parte de la idea de que el ser persona, tiene 4 dimensiones, ¿no? Eso es, como les decía, es un modelo. Podemos tomar otro. El del líder de principios toma un análisis del ser, de la persona, en 4. Cuerpo, mente, corazón y espíritu. ¿Ok? Y de alguna manera podemos analizar estas 4 dimensiones y mirar qué es lo que necesitamos nosotros para desarrollarnos como líderes en estas 4. Primero tenemos que atender nuestras necesidades. Y ahí cada dimensión de nuestra vida tiene diferentes necesidades. Por ejemplo, el cuerpo tiene necesidad de sentir, el placer. Por ejemplo, todo el tema de desarrollo físico como inteligencia que está definida para poder complementar la parte más de necesidad. O, por ejemplo, también atender el tema de la mente. La mente fresca, la mente es algo que posibilita a uno tener una curiosidad de aprender constante. Es una de las grandes motivadores para cultivar la mente. El corazón tiene una necesidad de amar como valor supremo, si lo quieren decir así. Hay muchos más valores ahí metidos, pero el que más podríamos poner arriba del todo es el de amor. Y después una dimensión del ser que tiene que ver más con lo espiritual, y acá es independientemente de la religión, aquí no estamos hablando de religiones, es una dimensión del ser humano que es trascendental, que va más allá de lo que pasa aquí y ahora. Y es esa motivación que tenemos todos por dejar un legado, es decir, dejar una huella. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Entonces, para poder atender estas necesidades, hay inteligencias que hay que desarrollar. Como ya les dije, para el cuerpo, lo físico. Si yo quiero ser un excelente tenista, si no logro ejercitarme físicamente, no lo voy a lograr. Mentalmente, y la inteligencia mental, intelectual, no podría yo, si no ejercito la lectura, por ejemplo, tanto que hablamos de que no se lee mucho hoy, bueno, pero tengo que hacer ejercicio mental para poder tener la capacidad de seguir aprendiendo. En lo emocional, la inteligencia emocional, lo vamos a ver como un capítulo aparte en el curso y van a ver qué importante tiene este aspecto a los efectos de ser un líder efectivo. Manejar las emociones empieza a ser cada vez más valorado, incluso más valorado a veces que lo puede ser una inteligencia más intelectual o mental. Y bueno, para poder trabajar lo que puede ser la necesidad más de trascendencia, lo espiritual o lo más que tiene que ver con lo meditativo, también ejerce una inteligencia de parte nuestra a ejercitar. Por lo tanto, hay atributos que tenemos que cultivar, es decir, hay cosas que tenemos que hacer día a día. Para el físico, tener disciplina, hábito, ¿no? Constancia. Quizás esa puede ser también transversal, pero sin duda para el cuerpo, si no tenemos una constancia, entrenamos y si un día no dejamos de entrenar, se nos cae y vuelve para atrás la ruta. Para la mente, y aquí cultivar la visión, pensar en futuro, imaginarse, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con creatividad. En cuanto a cultivar el corazón, más lo emocional,
y descubrir esas cosas que nos apasionan, ¿no? Descubrir cuál es nuestra pasión. Y lo que tiene que ver más con lo espiritual tiene que ver con esto de ser consciente, ¿no? Estar consciente de quién soy y de qué hago aquí. Un poco pasa por ahí. Por último, para poder desarrollar todas estas inteligencias y ser líder de alguna forma de mí mismo basado en estas 4 dimensiones, tengo que escuchar una voz que me dice cosas, ¿eh? Primero, el cuerpo, a uno le dice, el cuerpo me pide, ¿no? Es esa sensación de me pide salud, necesito escuchar la voz de cuando la salud no está presente. La mente me pide talento, me pide ejercicio de desarrollar mi potencial. Y el corazón y el espíritu van muy juntos en esto, que tiene que ver tanto con lo que me apasiona hacer como lo que es bueno hacer, ¿no? Aquí entra un juicio moral de por medio, pero que también hace a mí mismo y a la convivencia. Esto tiene que ver también con esa idea de pasar de la dependencia a la independencia propia o de la vida privada y ser dueño de mí mismo, y a la relación con los demás, que es la interdependencia. En la próxima clase vamos a terminar de ver otros 3 modelos de liderazgo para completar estos 5 que dijimos que íbamos a analizar. Así que haz clic abajo y pasa a la próxima clase.